Vale, entonces, yo he decidido hablar sobre propiedades de los polinomios ortogonales en dos variables. Todo lo que yo voy a contar aproximadamente se generaliza a más de dos variables de una manera bastante sencilla, ¿vale? Y bastante rápida. Entonces, lo que voy a hacer es dar una pequeña cosita acerca de polinomios ortogonales de una variable, sencillamente para luego relacionarla con las que voy a contar en dos variables. Entonces, en dos variables voy a hablar de las propiedades que yo considero más importantes de los polinomios en una variable, que son la ortogonalidad, las relaciones de recurrencia a tres términos, las propiedades diferenciales que para nuestros polinomios clásicos, que casi todos supongo conocemos, son nuestra ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes polinómicos, y los ceros, que tienen muchísimas implicaciones, muchísimas propiedades que se utilizan. Y como tercera parte voy a poner ejemplos. Voy a poneros ejemplos claros de polinomios ortogonales en el disco y en el triángulo, porque creo que lo mejor es verlos, dibujarlos, palparlos y ver cómo se comportan. Por último, si me da tiempo, os voy a hablar de la principal aplicación de los polinomios en dos variables, la más conocida, que son los polinomios de Zernike, y cómo se aplican esos polinomios al estudio del ojo, a estudiar las aberraciones en el ojo. Entonces, sobre polinomios de una variable, ¿qué quiere decir que unos polinomios son ortogonales? Pues en el caso de una variable, si tenemos una sucesión de polinomios donde el polinomio P sub n de la sucesión tiene grado n, esa sucesión de polinomios va a ser una sucesión ortogonal respecto a una cierta medida mu si la integral en R o en un intervalo o en un dominio, el que sea, del producto de dos polinomios de grado diferente es cero, y si multiplicamos un polinomio por sí mismo, entonces nos da una constante que en el caso de que la medida sea positiva, esa constante va a ser positiva y entonces podemos definir la norma de ese polinomio como la raíz cuadrada de esa h sub n. En el caso en que la medida sea absolutamente continua, entonces esa medida no es más que una función peso por la diferencial de t. Y en los ejemplos que nosotros vamos a ver hoy para funciones de dos variables, que son bastante parecidos, en general voy a utilizar siempre una función peso, voy a utilizar siempre medidas que son absolutamente continuas. Entonces, primero quiero hablar un poco sobre cómo surgen los polinomios ortogonales de una variable y los de dos variables, porque aunque parezca que los de dos variables surgieron muchísimo más tarde, es cierto que no se han desarrollado apenas hasta hace muy poco, pero que surgieron prácticamente de la mano. Entonces, sobre esta historia un poco de los polinomios ortogonales, la he obtenido de este trabajo de Renato, que es bastante conocido, Polinomios ortogonales, historia y aplicaciones. Y entonces vemos que los polinomios ortogonales, la historia se remonta al siglo XVIII y que realmente estaba relacionada con problemas prácticos. Para empezar, se sabía que la atracción entre dos cuerpos se podía determinar a partir de la función de potencial. Y esa función de potencial V se podía obtener como una integral triple si uno conocía cuál era la función de densidad en el interior del cuerpo. ¿Vale? Donde aquí, bueno, R es la distancia al punto en cuestión y demás, ¿vale? Otra manera de estudiar esto era a través de la ecuación del potencial para puntos que eran exteriores al cuerpo. Entonces, muchos matemáticos bastante conocidos como Bernoulli, Euler, Lagrange, trabajaron en este tema. Y es Legendre el que se empieza a preocupar o empieza a sentir interés por el problema de atracción de un cuerpo por una esfera. Y entonces, en un artículo que publicó en 1785, aunque el artículo realmente es del 82, redujo el problema al estudio de la componente radial. Y entonces aquí, cuando reduce el problema a la componente radial, es cuando aparece la primera familia de polinomios ortogonales, que son los polinomios de Legendre. Entonces, él demostró algunas propiedades. En particular, demostró la propiedad de ortogonalidad para los polinomios pares, que eran los que había definido en ese trabajo. Entonces, bueno, y también algunas propiedades acerca de sus ceros. Luego, un poco más tarde, introdujo también los polinomios de grado impar, ahí hay una pequeña rata, introdujo los polinomios de grado impar y los polinomios de Legendre asociados, que se definen a partir de los polinomios de Legendre, pero con ciertas derivadas.
La siguiente familia que aparece fueron los polinomios de Hermite, que aparecen en un trabajo del 1864. Y son los polinomios ortogonales en la recta real con respecto a la función peso e elevado a menos t cuadrado. Pero lo más curioso es que un año más tarde, en el 1865, es cuando aparecen los primeros ejemplos de polinomios de varias variables, que también en un trabajo de Hermite. Entonces, es curioso cómo los polinomios de una variable a partir de entonces tuvieron un desarrollo vertiginoso y, sin embargo, los polinomios en varias variables son relativamente recientes. No se ha trabajado en ellos hasta hace relativamente poco. Sobre todo ha habido un gran impulso a partir de que del libro de Dankel y Su, a partir que realmente un tratado bastante extenso sobre polinomios ortogonales, pero antes había pocos trabajos sobre este tema. Entonces, si nos fijamos en los polinomios clásicos de una variable, los polinomios de Jacobi, los polinomios de Laguerre, los polinomios de Hermite, estos polinomios son ortogonales con respecto a funciones peso que cumplen ciertas propiedades. Y el hecho de que esas funciones peso cumplan ciertas propiedades, la ecuación de Pearson y demás, hace que los polinomios cumplan también relaciones diferenciales. Entonces, estos polinomios tienen varias propiedades, desde mi punto de vista, las más importantes. La relación de recurrencia a tres términos, que viene sencillamente del hecho de que son polinomios ortogonales, y luego esas propiedades que tiene la función peso hacen que esos polinomios cumplan una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes polinómicos. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en los polinomios de Jacobi, pues los polinomios de Jacobi tienen esta ecuación diferencial de segundo orden, donde aquí tengo un polinomio de grado 2 por la derivada segunda, un polinomio de grado 1 por la derivada primera y aquí una constante que depende solamente de n y de los parámetros alfa y beta del peso por i. ¿Vale? Además, estos polinomios se pueden calcular a partir de esta fórmula, que es lo que se llama una fórmula de Rodríguez para los polinomios, la que tenemos aquí una función que está muy relacionada con la función peso de Jacobi, es decir, aquí tenemos 1 menos t elevado a alfa, aquí 1 menos t elevado a n más alfa, y aquí 1 más t elevado a beta, y aquí 1 más t elevado a n más beta. Y esto lo vamos a derivar n veces y lo vamos a dividir de nuevo por el peso. Esa es la que se llama fórmula de Rodríguez. La menciono porque voy a usar una fórmula parecida un poco más adelante y entonces la voy a relacionar con esta fórmula de Jacobi, ¿vale? Entonces, otra cosa importante con respecto a los polinomios ortogonales son las propiedades que tienen sus ceros, que esas sí que son bastante conocidas. Y de hecho, cada vez que alguien estudia una familia de polinomios de otro tipo, intenta ver cuáles son las propiedades de sus ceros. Entonces, sabemos que son reales, simples y están localizados dentro del intervalo de ortogonalidad. Sabemos que están entrelazados, es decir, que si tenemos ceros de dos polinomios consecutivos, esos ceros se van entrelazando. Sabemos que son autovalores de una matriz de Jacobi truncada, que son densos en el intervalo de ortogonalidad y además tienen una interpretación electrostática. Es decir, que hay muchas propiedades conocidas con respecto a los ceros de los polinomios clásicos de una variable. Ahora veréis que os voy a contar yo cómo no se sabe absolutamente nada de lo que ocurre en el caso de dos variables. Las aplicaciones de estos polinomios son muchísimas, pero la primera vez que uno se los encuentra, por lo menos aquí en Granada, la primera vez que uno se encuentra con los polinomios ortogonales de una variable es con la fórmula de cuadratura gaussiana, que aquí se estudian en primero del grado. Entonces, cuando uno estudia fórmulas de cuadratura gaussiana, pues se encuentra que los nodos mejores que uno puede elegir, pues son las raíces de los polinomios ortogonales con respecto a la función peso. Pero luego hay otras muchas cuestiones como el equilibrio electrostático, mecánica cuántica, fracciones continuas, procesos estocásticos, que en eso ahora ando yo un poco metida, caminos aleatorios, por supuesto, desarrollos de Fourier y su aplicación para la resolución de ecuaciones diferenciales. O sea que realmente estos polinomios tienen muchas aplicaciones. Si nos vamos al caso de dos variables, pues la ortogonalidad la vamos a definir de una forma bastante parecida, pero las propiedades que vamos a encontrar en esos polinomios pues ya difieren un poco. Entonces, en principio, yo puedo definir un producto escalar a partir de una función peso o de una medida, me da exactamente igual, de la misma manera que lo hacíamos en una variable. Es decir, tenemos una integral en un cierto dominio del producto de las dos funciones multiplicado por el peso.
Y a partir de aquí, pues uno puede definir lo que serían nuestros polinomios ortogonales con respecto a ese producto escalar. Pero aquí empezamos a tener problemas porque decimos, bueno, un polinomio va a ser ortogonal con respecto a ese producto escalar si es ortogonal a todos los polinomios que tienen grado inferior. Entonces, este conjunto de polinomios ortogonales a los de grado inferior, en el caso de una variable, es básicamente un polinomio y los múltiplos de ese. En este caso, cuando tengo más de 2 variables, pues aquí la dimensión del espacio es considerablemente mayor. De hecho, si yo considero o si yo defino Vn como el espacio de los polinomios ortogonales de grado total n, la dimensión de ese espacio es n más 1. Es decir, que tengo 2 polinomios de grado 2, 3 polinomios de grado 2, 4 de grado 3 y así. O sea que ya no es tan sencillo establecer esos polinomios ortogonales y el primer problema que uno se encuentra es cómo ordeno yo los monomios. Si uno piensa, bueno, pues voy a hacer una ortogonalización por Gram-Schmidt, como he aprendido a hacer desde siempre, entonces, ¿cuál es el orden natural? Porque cuando yo tengo polinomios de una variable, el orden natural está claro, 1x, x cuadrado de x al cubo. Pero si yo tengo 2 variables, ¿cuál es el orden natural? Podría, por ejemplo, como en este caso, ordenar primero todas las potencias de x, luego todas las potencias de x multiplicadas por y, luego todas las potencias de x multiplicadas por y cuadrado y así. O podría ordenar atendiendo al grado. Primero cojo los de grado 0, tengo solo el 1, después tomaría los de grado 1, x e y, después los de grado 2, x cuadrado, x por y cuadrado y así. Pero bueno, ¿por qué x primero e y después? Podría hacerlo al revés, podría poner y primero y x después. Y si yo utilizo el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt en esos 3 casos, obtengo cosas completamente diferentes. ¿Vale? Entonces, aquí hay una diferencia bastante grande con el caso de una variable. ¿Qué se suele hacer? Pues lo que se suele hacer es utilizar notación vectorial. Si utilizamos notación vectorial nos aproximamos un poco a lo que sería la idea de una variable. Entonces, si nosotros llamamos x0 a un vector que tiene a los polinomios de grado, o a los monomios, perdón, de grado 0, que sería solo el 1, x1 tendría los monomios de grado 1, x e y, x2 los monomios de grado 2 y así, pues podemos trabajar con vectores, pero teniendo en la cabeza siempre que esos vectores no son todos del mismo tamaño, sino que el vector xn tiene n más una componente, ¿vale? Entonces, utilizando esa notación vectorial, pues no necesariamente tengo que trabajar con monomios. Puedo trabajar, por ejemplo, con polinomios ortogonales y decir, bueno, construyo una base de polinomios ortogonales de grado n y los coloco todos en un vector. ¿Cuántos voy a tener? N más 1. Entonces, si tenemos una base del espacio de polinomios ortogonales, pues los podemos colocar en un vector P sub n. Y entonces podemos definir la ortogonalidad a través de esos vectores. Entonces, esos polinomios, hemos dicho que para que sean ortogonales, para que estén en Vn, lo único que necesito es que estos polinomios sean ortogonales a los de grado inferior. Pero no hemos dicho nada de que estos polinomios tengan que ser ortogonales entre sí. Cuando estos polinomios de esta base son ortogonales entre sí, entonces decimos que la base es mutuamente ortogonal. Y si además la norma, digamos, o el producto escalar de un polinomio consigo mismo es 1, entonces decimos que la base es ortonormal. Pero en general no es necesario que todos los vectores, todos los polinomios que tengo aquí dentro de un vector sean ortogonales entre sí. Lo único que pido es que sean ortogonales a los de grado inferior. Entonces, si nosotros tenemos una base del espacio de polinomios ortogonales, cada vez que nosotros multiplicamos por una matriz invertible, vuelvo a tener otra base diferente, con lo cual es que tengo infinitas posibilidades. Aquello de que yo, fijando una propiedad de los polinomios de una variable, ya tengo completamente determinada la sucesión, aquí cambia un poco, ¿vale? Porque la cantidad de bases que tengo es mucho mayor. Luego, otro concepto curioso que tampoco existe en una variable son las bases biortogonales. Es decir, tenemos una base ortogonal y otra base ortogonal diferente. De manera que los elementos que están dentro de esa base no son ortogonales entre sí, sino solamente ortogonales a los de grado inferior.
Y entonces vamos a decir que esas bases son biortogonales cuando lo que ocurre es que los polinomios de una base son ortogonales con los de la otra. Entonces, esa propiedad es curiosa y se utiliza, de hecho, aparece la definición de biortogonalidad en ese trabajo de Hermite del 1865. Entonces, en notación vectorial, la notación vectorial sí que es bastante más reciente, ¿vale? La notación de Hermite no era vectorial, ni mucho menos. Entonces, en notación vectorial, si nosotros multiplicamos un vector de polinomios por otro vector de polinomios traspuestos, pues aquí, si hacemos ese producto, lo que nos queda es una matriz enorme que tiene n más una fila y m más una columna, y en la que en cada elemento de la matriz lo que tengo son los productos de todos los elementos de un vector con todos los elementos de la otra. Entonces, aquí, si yo quiero definir la ortogonalidad, utilizando estos vectores, que es bastante frecuente, pues se utiliza esta notación. Es decir, el producto escalar de P sub n con P sub m traspuesta es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico mi funcional a todo, mi funcional o mi producto escalar al producto de cada uno de estos con cada uno de estos, me va a ir dando una matriz enorme que está llena de ceros. ¿Vale? Y cuando yo multiplico un vector por sí mismo, me va a dar una matriz de tamaño n más 1 por n más 1, que va a ser una matriz no singular, una matriz invertible. Entonces, en ese caso vamos a decir que P sub n es un sistema de polinomios. Sería el equivalente a nuestras sucesiones de polinomios ortogonales en una variable. Si los polinomios son mutuamente ortogonales, entonces la matriz Hn es diagonal. Y si son ortonormales, entonces la matriz Hn es la identidad. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, a partir de aquí, de esa notación vectorial, sí se puede definir una relación de recurrencia, aunque es una relación de recurrencia vectorial. Y además, no es que tengo una, sino tengo dos relaciones de recurrencia, una por cada variable. Si tengo d variables, pues tengo d relaciones de recurrencia. Entonces, las relaciones de recurrencia se plantean de una forma que parecen las de una variable, pero teniendo en cuenta que este P sub n es un vector de tamaño n más 1, este P sub n más 1 es un vector de tamaño n más 2, este P sub n es un vector de tamaño n más 1, este P sub n menos 1 de tamaño n. Entonces, los coeficientes que en una variable son números, ahora son matrices del tamaño adecuado. Y además esas matrices tienen que cumplir ciertas condiciones de rango. Es decir, el rango tanto de las matrices AN1, AN2 como de las matrices CN1, CN2 tiene que ser máximo, lo más grande posible. Y además, cuando yo estas dos matrices las pego o estas dos matrices traspuestas las pego, el rango también tiene que ser lo más grande posible. ¿Vale? Es lo que sería equivalente al hecho de que la C sub n sea distinta de 0 en una variable. ¿Vale? Aquí lo que tenemos son condiciones sobre el rango de las matrices. Y tenemos también un teorema de Favart exactamente igual que teníamos en una variable. Es decir, si cumple las condiciones, si se cumplen las relaciones de recurrencia junto con las condiciones de rango, está aquí escrito, pero un poco la idea es que si tenemos las relaciones de recurrencia con las condiciones de rango, entonces siempre voy a poder encontrar un funcional de manera que esos polinomios sean ortogonales. Es decir, que el funcionamiento e incluso la demostración es prácticamente igual que en el caso de una variable. Teniendo simplemente mucho cuidado con que lo que tengo no son números, sino que son matrices. Entonces, a partir de esa relación de recurrencia, en vez de tener una matriz de Jacobi, como tendríamos en el caso de una variable, pues tengo dos, una por cada variable. Y en vez de tener números aquí, pues tengo bloques. Y además, estos bloques cada vez se van haciendo más grandes conforme la matriz avanza, tanto en la primera como en la segunda. Entonces vamos a la siguiente propiedad interesante de los polinomios, que son las relaciones diferenciales. Y nos vamos entonces al trabajo de Kral y Sheffer del 1967. Hemos saltado prácticamente un siglo para encontrarnos propiedades referentes a ecuaciones diferenciales. Entonces, en este trabajo de Kral y Sheffer, también en el libro de Sweeting, que se escribió en ruso y que más tarde se tradujo al castellano, y al inglés, se trabaja también con esta idea, ¿vale? Tenemos una sucesión de polinomios y vamos a decir que es clásica cuando
cumpla una ecuación diferencial de segundo orden como esta, donde los coeficientes de la derivada segunda van a ser polinomios de grado 2. A, B y C son polinomios de grado 2 o de grado como mucho 2. Y D y E van a ser polinomios de grado exacto 1. Y lambda n, algo que va a depender solamente de n, de A y de G. Una cosa curiosa que hay aquí es que tanto A como B como C tienen el mismo coeficiente líder. O sea, estos son polinomios de grado 2, pero no pueden ser cualquier cosa. Aquí no aparece, en el primer polinomio no aparece x por y, no aparece y cuadrado, aparece solamente x cuadrado y luego grado inferior. En el segundo, x por y y luego grado inferior. En el tercero, y al cuadrado y luego grado inferior. Y además, el coeficiente tiene que ser el mismo. ¿Vale? O sea que es una restricción bastante grande. Entonces, en ese trabajo lo que hace es estudiar qué polinomios cumplen esas propiedades y se obtienen, pues, 9 familias. Algunas no son más que productos de polinomios que ya se conocían en una variable, como producto de dos polinomios de Laguerre, o producto de dos polinomios de Hermite, o un producto de un polinomio de Hermite por uno de Laguerre. Y luego ya empiezan a aparecer familias que son más interesantes y que yo os voy a enseñar algunos ejemplos de polinomios en esa familia. Los polinomios en el disco unidad, los polinomios en el triángulo y luego otras 4 clases más, pero que ahí ya lo que tenemos son polinomios que son ortogonales respecto a funcionales que no son definidos positivos, es decir, ahí no hay una función peso. Hay más gente que trabaja con las ecuaciones diferenciales. Otro trabajo bastante importante es el trabajo de Curvinder del 1975. Para él, los polinomios clásicos de dos variables son polinomios que sean análogos a los polinomios de Jacobi, en el sentido de que o bien se expresan en función de polinomios de Jacobi o tienen propiedades análogas a las de Jacobi o las demostraciones de sus propiedades son análogas a los casos de Jacobi. Entonces, él aquí encuentra 7 familias de polinomios ortogonales. Pero si os fijáis, todas son en regiones que son acotadas, ¿vale? Porque está buscando realmente similitudes con los polinomios de Jacobi. Además, para estas 7 familias, él encuentra no uno, sino 2 operadores diferenciales, dos ecuaciones diferenciales que satisfacen los polinomios. Pero claro, no todas tienen que ser de grado 2, algunas de grado 4 o de grado 1. ¿Qué pasa cuando pasamos a hablar de otra de las cuestiones importantes sobre los polinomios, los ceros? ¿Qué pasa cuando me voy a dos variables? Pues que me encuentro varios problemas. Para empezar, ya los ceros no son puntos necesariamente, sino que voy a tener curvas en el plano. Esos ceros dependen de la base. Hemos dicho que las bases son muy diferentes. Y entonces esos ceros van a ser completamente diferentes dependiendo de la base con la que estemos. Las demostraciones que en una variable se basan en factorización de polinomios no se pueden utilizar ahora, porque esos polinomios de dos variables no se factorizan en general. Así que aquí, en el caso de los ceros de polinomios, está todo por hacer. Así que yo invito a todos los que estáis aquí a que en algún momento penséis un poco sobre esto, porque creo que del estudio de los ceros de los polinomios en dos variables o de los puntos especiales que podamos encontrar, pueden salir bastantes aplicaciones interesantes. Entonces, como decía, no sé, para tocar un poco esos polinomios, pues voy a poner ejemplos de polinomios ortogonales en el disco unidad y de polinomios ortogonales en el triángulo. Entonces, como he dicho, en el disco unidad aparecen por primera vez en el 1865, en este trabajo de Hermite. Y aparecen a partir de funciones generatrices. Entonces, nosotros consideramos este producto escalar en el disco. Tenemos un producto escalar definido con esta función peso, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado elevado a mu. Y podemos construir polinomios ortogonales con respecto a esa función peso. Entonces, todos los polinomios ortogonales con respecto a ese producto escalar van a cumplir sus dos relaciones de recurrencia a 3 términos, una para cada variable, y esta ecuación en derivadas parciales de segundo orden, donde aquí tenemos polinomios de grado 2 multiplicando a las derivadas parciales de segundo orden y polinomios de grado 1 multiplicando a las derivadas parciales de primer orden.
Entonces, en estos polinomios en el disco tenemos 4 bases que son las más relevantes. Una que se obtiene a través de una fórmula de Rodríguez, una que sería la base biortogonal con la anterior, base obtenida a través del razonamiento o de la construcción de Curvinder, o una base en coordenadas polares. Entonces, si nos fijamos, aquí tendríamos la primera de las bases. Esta base aparece en el trabajo de Hermite. Aquí tenemos que esta fórmula realmente es muy similar a la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Jacobi. Aquí teníamos el peso elevado aquí a una n, y aquí tenemos el peso que estaría elevado a mu y elevado también a este m más n. Y aquí dividiendo tenemos el peso, aquí dividiendo tenemos el peso, derivada de orden n, derivada de orden m más n. O sea que es una fórmula muy parecida a la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Jacobi. Entonces, estos polinomios tienen grado m más n, y es una base no mutuamente ortogonal. Es decir, estos polinomios son ortogonales a los de grado inferior, pero no son ortogonales entre sí. Entonces, si, por ejemplo, dibujamos el polinomio, uno de los polinomios de grado 9, que de grado 9 tendríamos 10 polinomios, uno de ellos, he elegido uno al azar, pues aquí tenemos cuál sería su gráfica. Si veis, dentro de lo que sería el disco unidad, más o menos se comporta parecido, y luego fuera del disco pues ya se dispara hacia más o menos infinito. Aquí he dibujado también las curvas de nivel para que veamos un poco la simetría que tenemos con respecto al eje. Si pintamos aquí los ceros de estos polinomios, por ejemplo, para los 6 polinomios de grado 5, nos van apareciendo elipses, rectas, bueno, y estas curvas, que no son exactamente elipses, serían los ceros de estos polinomios de grado 5. Esto ya aparece en un trabajo muy posterior al de Hermite, aparecen dibujados algunos de estos ceros. Entonces, otra cosa curiosa es que si nosotros vamos dibujando los ceros, voy a abrir un pequeño vídeo. Si nosotros vamos dibujando los ceros de los polinomios, empezando por los de grado 0, 1, 2, 3, 4, y lo vamos añadiendo, vamos rellenando prácticamente por completo el disco. Esto es una cosa curiosa porque se parece a la densidad de los ceros en el intervalo de ortogonalidad, en el caso de una variable. Pero la cuestión es que esos ceros, en este caso, se quedan dentro del disco, pero en otras bases no necesariamente se quedan dentro del disco. Otra base típica es esta, que también aparece en el trabajo de Hermite, que aparece también a partir de una función generatriz y que recuerda un poco a la expresión hipergeométrica de los polinomios de Jacobi, porque aquí tenemos una suma, como aquí, tenemos Pochhammer menos M2i, aquí teníamos unos Pochhammer menos NK, N más alfa más beta 1K, ¿vale? O sea, realmente la expresión es muy parecida también a la expresión hipergeométrica de los polinomios de Jacobi. Aquí de nuevo el grado es m más n, vuelve a ser una base que no es mutuamente ortogonal, y esto lo demuestra Hermite en su trabajo, son biortogonales con los polinomios de la otra base. Aquí si dibujamos y nos fijamos en las curvas de nivel y en cómo se comportan los polinomios, no tiene absolutamente nada que ver con el caso anterior. Y si dibujamos los ceros, nos damos cuenta que esos ceros se salen por completo del disco, se salen por completo de la región de ortogonalidad. En muchos casos tenemos rectas y en otros casos otra serie de curvas, pues, un poco diferentes. Después tenemos una base obtenida a partir de la construcción de Curvinder. Esta se obtiene a partir de polinomios de Jacobi. Aquí tenemos un polinomio de Jacobi con parámetros variantes y está multiplicado por otro polinomio de Jacobi evaluado en y partido por la raíz de 1 menos x cuadrado, y para hacer que esto sea un polinomio
aparece este factor aquí a la izquierda multiplicando, que hace que todos los denominadores desaparezcan. Esto resulta ser un polinomio de grado n, y estos sí que son mutuamente ortogonales. Estos aparecen en el trabajo de Curvinder de 1975. Aquí, de nuevo, si los dibujamos, el comportamiento parece, cuando veamos los dibujos, parece que son exactamente iguales, pero si os fijáis en las curvas de nivel, pues el comportamiento es bastante diferente. Si intentamos pintar, sigue habiendo cierta simetría. Si pintamos los ceros en este caso, por ejemplo, para grado 5, los ceros o son líneas rectas o son elipses concéntricas. Entonces, como veis, los ceros de una familia y de la otra pues no parecen estar muy relacionados entre sí. Por último, la última base, y que se utiliza mucho por el hecho de ser el disco, es la base en coordenadas polares. Es decir, nosotros consideramos coordenadas polares y entonces nuestros polinomios van a estar dados por una parte radial y una función coseno, o una parte radial y una función seno. Entonces, estos polinomios tienen muchas propiedades. Esto realmente, o una modificación de estos, son los que se utilizan en óptica, que si puedo ahora os contaré un poco sobre este tema. Y de nuevo, pues van a ser una base mutuamente ortogonal. Entonces, la cuestión es que en este caso, como estamos trabajando en coordenadas polares, pues si os fijáis, la simetría es una simetría de otro tipo, es una simetría radial. Y en cuanto a los ceros, vamos a tener j circunferencias centradas en el origen y rectas pasando por el origen. O sea que, de nuevo, los ceros de esta, teniendo en cuenta esta base, no tienen absolutamente nada que ver con lo otro. Debe haber algo en común realmente entre todas estas bases, entre sus ceros, pero no creo que nadie lo haya encontrado. Exactamente igual ocurre con los polinomios en el triángulo. Se puede definir el producto escalar con respecto a esta función peso, y estos polinomios van a cumplir también una ecuación diferencial de segundo orden. También tenemos tres bases habituales, base a partir de la fórmula de Rodríguez, una base biortogonal o la base por la construcción de Curvinder, que se obtienen más o menos siguiendo la misma idea que en el caso de la bola. En el primer caso es como una fórmula de Rodríguez, es decir, cojo la función peso aquí y modifico un poco los exponentes y después hago una derivada de orden m más n. Y aquí lo que ocurre con los ceros, pues que son este tipo de curva. Aquí estaría el triángulo, que sería la región de ortogonalidad. Y los ceros pues van a ser curvas que van a cortarse aquí todas en este punto, o casi todas en estos puntos, en estos vértices. O sea, tiene un comportamiento un poco peculiar, diferente al caso de la bola. La siguiente base también, que se obtiene mediante la expresión que sería la equivalente a la hipergeométrica, vuelve a ser no mutuamente ortogonal y biortogonal con la anterior, como en el caso de la bola, y los ceros pues vuelven a ser curvas en el plano que no se quedan, desde luego, dentro de la región de ortogonalidad. Estos serían en la tercera de las bases, y como veis, entonces no hay ningún patrón, en realidad. No hay ningún patrón con respecto a los ceros que se pueda sacar a partir de esta gráfica. A mí, de verdad que me encantaría que alguien diera con alguna pista con respecto a este asunto. Entonces, por último, os voy a contar algo sobre la aplicación de los polinomios de Zernike. Perdón. Entonces, Zernike era hijo de matemáticos. Tanto su padre como su madre eran matemáticos. Pero él se dedicó a estudiar química y luego estudió algo de física y de matemáticas, pero algo ya como secundario, en la Universidad de Ámsterdam. En 1915, sin embargo, consigue su primer puesto, y lo que enseña en ese primer puesto en Groningen no es química, sino física matemática, y allí acaba siendo catedrático en el 1920. Y se dedicó a la óptica a partir de 1930
y ganó finalmente el Premio Nobel de Física en 1953 por su invento del microscopio de contraste de fase. Ese microscopio se había descubierto en el 1930, pero nadie le había hecho mucho caso hasta que en la guerra se pensó que ese descubrimiento podía tener utilidades para ganar la guerra, podía servirles para ganar la guerra. Y entonces fue cuando empezó a tener un poco de importancia y empezó a fabricarse realmente ese microscopio. Entonces, si nosotros nos fijamos en el ojo humano, pues primero tenemos la córnea, que es esta superficie frontal y transparente del ojo. Después aquí hay una cámara con humor acuoso. Después tenemos aquí el iris, que se abre, y la apertura del iris sería la pupila. El iris se contrae o se expande teniendo en cuenta la luz y abre esa pupila o la cierra. Después está el cristalino, que realmente sería como nuestra lente óptica de nuestro ojo. Una cámara oscura aquí, de humor vítreo, y finalmente, al final, la retina. Entonces, este es nuestro sistema óptico. Lógicamente, nuestro ojo es como una esfera y cuando se intenta estudiar desde el punto de vista matemático, pues aparecen polinomios en el disco, que son los polinomios de Zernike que voy a explicar ahora después. Entonces, la cuestión es que dos conceptos que se necesitan saber. ¿Qué es el frente de onda? Pues el frente de onda son los puntos del espacio que se alcanzan por una onda, que se alcanzan al mismo tiempo por una onda que viaja a través de un medio. Entonces uno piensa que tiene un estanque y tira una piedra y esas ondas que aparecen, pues cada una de esas ondas sería el frente de onda. Y la aberración de onda es la diferencia entre el frente de onda y una esfera de referencia. Es decir, si esa piedra que tiramos, esas ondas que van avanzando por el agua se encuentran en algún obstáculo del tipo que sea, una roca o alguien que está nadando, pues esa onda se modifica y esa modificación pues hace que haya una diferencia entre el frente de onda y la esfera. Entonces, esa aberración es una función de dos variables que se denota normalmente por W de X y esa aberración, esa función, caracteriza la calidad del sistema óptico con el que estamos trabajando, en nuestro caso con nuestro ojo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos mirando una imagen y nuestro ojo fuese perfecto, no hubiera ninguna aberración, entonces los rayos entran paralelos por el cristalino los modifica y lo lleva a un único punto en la retina. Y nuestros frentes de onda en este caso serían esféricos. Serían esféricos. En el caso de que tengamos aberraciones, es decir, que nuestro ojo no sea perfecto, entonces ese frente de onda ya no es esférico, sino que tiene otra forma y esa imagen no proyecta un punto sobre la retina y eso pues provoca que haya pues dificultades en la visión del tipo que sea. Entonces, esas aberraciones que nosotros tenemos en el ojo se deben fundamentalmente a la geometría del ojo, a la irregularidad en la superficie, en el cristalino, a las inclinaciones, a que no estén centrados. Y entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Pues lo primero que hay que hacer es detectar cuál es la aberración que tenemos. Esa aberración se expresa en términos de una base de polinomios, que son los polinomios de Zernike, y luego ya se compensa la aberración utilizando pues, o lentes, o gafas, o cirugía. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Pues la expresión de la aberración en lenguaje matemático. ¿Cómo se detecta la aberración? Pues supongo que todos habéis ido alguna vez al optometrista y habéis puesto la cabeza en un aberrómetro. O sea, es un sitio donde nosotros miramos y nos mandan una luz al fondo del ojo y el óptico, pues en su ordenador ve unas imágenes que le dicen cómo es nuestro ojo, si hay algún tipo de aberración o de qué tipo de aberración estamos hablando. Entonces, normalmente lo que ocurre, la técnica que más se utiliza es el sensor de frente de onda de Hartmann-Shack, que consiste en que nosotros, una vez que entran los rayos de luz, pues hay aquí una serie de microlentes que hacen que estos rayos se vayan dividiendo en pequeñas zonas y aquí se recoge un poco la imagen que se proyecta de todos esos puntos. Si todos esos puntos estuvieran perfectos, si nuestro ojo fuese perfecto, que sería este caso,
Pues la imagen que se recoge sería esta, es decir, todos estos puntos estarían en el centro de todos estos cuadraditos. Sin embargo, si el frente de onda no es como debe ser, si hay aberraciones, entonces cuando esos rayos pasan por las lentes, pues lo que proporcionan es algo parecido a esto. O sea, los puntos no estarían centrados con respecto a esos cuadradillos que hay. En fin, esto es la forma de detectar un poco cuál es el problema en el ojo. Entonces, una vez que tenemos ya nuestra función de aberración, lo que necesitamos es expresarla en términos matemáticos. Entonces, lo que se va a utilizar en general son coordenadas polares. Porque, bueno, el ojo, la retina, la pupila, todo tiene forma circular. Entonces, vamos a medir por una parte ρ, va a ser la distancia de un punto cualquiera al centro de la pupila. Zeta es el ángulo azimutal, es decir, que se mide desde el norte. Y entonces lo que vamos a hacer es definir lo que son los polinomios de Zernicke, que son parecidos a los que hemos visto antes. Son polinomios ortogonales en el disco unidad y son los que se están utilizando ahora mismo en óptica. O sea, lo introdujo Zernicke en el 1934 para describir el frente de onda y la Optical Society of America lo adoptó como patrón para la óptica en el 2000, en el año 2000, no hace tanto. Entonces, eso es lo que se utiliza ahora mismo para estudiar las aberraciones del ojo, los polinomios de Zernicke. Entonces, ¿cómo se construyen? Pues se definen como una parte radial y una parte angular. Ρ es la parte radial que hemos dicho que mide la distancia de un punto al centro de la pupila. Θ es la parte angular que hemos dicho que es el ángulo que se mide desde el norte, el ángulo azimutal. N va a ser el grado total del polinomio en las variables x y, que son ρ coseno de θ, ρ seno de θ, como siempre, en polares. Y m es un número más pequeño que n, de manera que n menos m es un número par. O sea que aquí fijaros que los polinomios son znm y zn menos m. ¿Vale? Entonces este n menos m tiene que ser siempre un número par. Es una forma diferente de enumerar los polinomios. Entonces la parte radial no es más que un polinomio de Jacobi. O sea, aquí tenemos un polinomio de Jacobi de grado n menos m partido por 2, evaluado aquí en 1 menos 2ρ al cuadrado y multiplicado por ρ elevado a m. ¿Vale? O sea que esto es un polinomio de una variable, un polinomio de Jacobi modificado levemente. Y estos polinomios son ortogonales con respecto a ρ, con respecto a este peso. La parte angular, como son seno y coseno, esféricos armónicos, también van a ser ortogonales. Entonces, finalmente, como una consecuencia de esto, los polinomios de Zernicke, que serían estos, serán ortogonales en la bola, en el disco unidad, con respecto a la medida de Lebesgue. Que eso aquí no tenemos ningún peso, 1. ¿Vale? Cada vez que yo multiplico dos de estos polinomios, si el grado es diferente, es 0, pero si el grado es el mismo para diferentes m, también es 0. ¿De acuerdo? Es decir, es una base completamente ortogonal. Esta es la representación habitual de los polinomios de Zernicke. Se colocan como en una pirámide. En la primera posición tenemos el polinomio de grado 0. Después tenemos los polinomios de grado 1, que serían z11 y z1-1. Los polinomios de grado 2. De grado 3 tenemos 4. De grado 4 tenemos 5. Y así. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora tenemos nuestra función de aberración de onda y nosotros queremos expresar esta función de aberración de onda en términos de los polinomios de Zernicke. Y aquí nos aparecen una serie de coeficientes y estos coeficientes que aparecen aquí son los que nos van a decir qué tipo de problema tenemos en la visión. Si de pronto uno de estos coeficientes es muy grande, quiere decir que nuestra aberración está relacionada con el polinomio z22, que será una aberración de un tipo. Si el que es muy grande es el A2 menos 2, pues entonces nuestro problema está relacionado con este polinomio. Estos coeficientes se calculan, pues es un desarrollo de Fourier, pues se calculan como se calculan los coeficientes de Fourier. Haríamos el producto de esta función con cada uno de los polinomios dividido por la norma del polinomio al cuadrado. Pues esto sería si se pudieran calcular de forma exacta, pero en general se calculan de manera aproximada. Entonces, estos coeficientes se reescalan
de manera que se puedan interpretar en términos de dioptría. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos que este coeficiente es mucho más grande que los demás, con lo cual aquí hay un problema. Entonces, como he dicho antes, dependiendo de qué coeficiente sea el que aparece muy grande, pues tengo un problema o tengo una aberración de un tipo o de otro. Entonces, si es con este coeficiente, con este polinomio, sería un problema de astigmatismo, aquí sería un problema de desenfoque. Estas aberraciones, las que se corresponden con los polinomios hasta grado 3, serían las de grado bajo, y a partir de aquí ya son las que son problemáticas, ¿vale? El coma o el trifold. Y aquí pues un poco cómo son los polinomios. Los polinomios realmente pues son polinomios de dos variables. Si tenemos, por ejemplo, algún problema, como decía, en el polinomio z2 menos 2, pues sería un astigmatismo de 45 grados. Si es con este sería un desenfoque. Si es el polinomio z3 menos 3, pues sería trefoil, como un astigmatismo con tres puntas. Y un poco esto es todo lo que os quería contar. Lo único que os digo es que hay mucho trabajo por hacer. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos intentando modelar por qué las diferentes personas cuando miran a las estrellas, unas personas ven que tienen 2 rayos de cada estrella, otra vez 4 rayos, otra vez 6 rayos. ¿Cómo se modela eso? A partir de los polinomios de Cernic, así que yo os invito a que penséis cuando estéis en un sitio que no hay contaminación lumínica, cada uno cuántos rayos está viendo y que me lo digáis. También estamos intentando ver aplicaciones de los polinomios al caso de ecuaciones en derivadas parciales, de resolución de problemas con ecuaciones en derivadas parciales. Yo trabajo también con Manuel en cuestiones relacionadas con procesos estocásticos, con cadenas de cuasi nacimiento y muerte. O sea que si hay alguno de vosotros que esté interesado en meterse en este tema, pues que os pongáis en contacto, que tenemos aquí un grupo de 4 personas que estamos trabajando siempre y dispuestos a colaborar con quien esté con ganas de trabajar. Así que muchas gracias.